Los servicios secretos y los espías son una gran incógnita para la mayoría de las personas que habitan este planeta. Se las vincula con escuchas telefónicas, cámaras ocultas, micrófonos escondidos y otras prácticas que parecen más dignas de una película de acción que de la vida real. Pero, ¿cuánto de verdad y cuánto de mentira hay sobre los servicios de inteligencia? En el siglo XXI, ¿qué tan secretos son sus trabajos y prácticas? En tiempos en que la protección de la vida privada está tan en discusión, es legítimo preguntarse, ¿continúan operando estos espías? ¿Siguen mirando por la cerradura por cuestiones patrióticas? ¿Aún hoy realizan operativos clandestinos que terminan en secuestros y asesinatos? Durante la Guerra Fría, la CIA tuvo una activa presencia en Latinoamérica, promoviendo y apoyando durísimas dictaduras. Hoy, en América Latina y el peso de la historia, volveremos atrás en el tiempo para estudiar la intervención de la CIA en Uruguay en los años 60 y 70 y responderemos a la siguiente incógnita. ¿Por qué hoy la Agencia Central de Inteligencia estadounidense continúa actuando en Uruguay? Esa pregunta tiene respuesta. Nunca pensamos hacer socialismo por Uruguay. El comunismo estaba como ganando gran terreno. Y tan estúpidos no éramos. El Escuadrón de la Muerte, bueno, tuvo una actuación lamentable, detestable. Yo estaba con la cabeza puesta en la guillotina. No lo tocamos al individuo, ¿no? Se asustó y cantó todo. Usted no me va a creer. Nardone fue durante ese gobierno el principal operador político de la CIA. Nuestra tarea era encontrarlo y divulgar que estaba allí. Mitrione enseñaba a la represión. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense, más conocida como la CIA, es el organismo gubernamental de los Estados Unidos que está encargada de la recopilación y análisis de inteligencia a partir del espionaje en el exterior, corporaciones, individuos o gobiernos que pueden afectar de alguna manera la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta agencia fue creada el 18 de septiembre de 1946 por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, reemplazando a la Oficina de Servicios Estratégicos, que actuó durante la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento de la CIA está directamente relacionado con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que hasta ese momento, hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no ocupaba el lugar que ocupó posteriormente dentro del escenario mundial, digamos, y dentro del reparto del poder internacional. Hasta ese momento estaba mucho más preocupado por lo que pasaba en América Latina, en su zona de influencia más directa, digamos, y no tanto por lo que ocurría pasando el océano. Posteriormente a la guerra, se reconfigura un escenario en el cual Estados Unidos tiene un poder mucho mayor que otros países que tradicionalmente habían tenido gran importancia, por ejemplo Gran Bretaña, y esto tiene que ver con las consecuencias del conflicto militar, que Estados Unidos sufrió mucho menos el conflicto que otros países, y eso le obliga a reconsiderar su política y esto tiene que ver también con los servicios de inteligencia. Digamos que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no tenía un servicio de inteligencia centralizado. Tenía varios servicios de inteligencia que algunos dependían del Ministerio de Guerra, otros dependían, por ejemplo, del Departamento de Estado, pero no tenía uno que centralizara todas las actividades. Uruguay es un pequeño país que se encuentra al sureste de América del Sur. Enclavado entre Argentina y Brasil, a orillas del Río de la Plata y el Océano Atlántico, esta república tiene una población estimada en apenas 3.250.000 habitantes. Pero ese no fue impedimento para la intervención estadounidense. Durante la Guerra Fría, Uruguay sufrió una dictadura militar que dañó duramente la libertad de expresión y las demás libertades individuales. Esa situación fue, en buena medida, alentada y promovida por los Estados Unidos y la CIA tuvo un papel protagónico. En la década del 60, y como consecuencia de la Guerra Fría que Estados Unidos y la Unión Soviética desparramaron por el mundo, surgieron en Uruguay otros movimientos guerrilleros de izquierda que contravenían los intereses americanos.
A mediados del siglo XX, el mundo fue sacudido por la Segunda Guerra Mundial. En ella se enfrentaron dos cosmovisiones distintas del mundo, pero lo que movió la acción fue la lucha por el poder, que se vio traducida en un choque por la conquista de territorio. El conflicto se extendió hasta 1945 y dejó al mundo dividido entre el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, con la Unión Soviética a la cabeza. En 1946, cuando supuestamente el mundo vivía en paz, las heridas de la guerra continuaban frescas. En ese escenario nació la CIA, Agencia Central de Inteligencia, un organismo que tendría mucha influencia en los movimientos políticos posteriores, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. El nacimiento de la CIA no fue un acontecimiento más, aunque en ese momento muchos ni se enteraron de su existencia. El águila y la estrella entraban en acción. La CIA fue creada con el objetivo de evitar la expansión del comunismo en todo el mundo. Durante esta etapa, su gran rival fue la KGB, la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética, y la Stasi de Alemania Oriental. En esos años, no solo se dedicó al espionaje, sino también colaboró con el entrenamiento a insurgentes y la desestabilización de gobiernos contrarios a la Casa Blanca, como el gobierno de Cuba. En América Latina, la Guerra Fría se evidenció en el apoyo a movimientos políticos, militares y gobiernos. Tras una ardua investigación periodística, la producción de este programa logró contactar a un agente de la CIA que trabaja en Uruguay. Lo que veremos es la recreación de una entrevista, ya que parte del acuerdo con el agente de la CIA fue tomar notas de su diálogo con la producción y saber por qué es tan importante Uruguay para la CIA en estos tiempos. Uruguay va a pasar a ser un lugar estratégico para la CIA, porque aquí se va a instalar la sede regional, que es la que atiende todos los asuntos de la zona. Eso antes funcionaba en la Embajada de Buenos Aires y ahora va a pasar a estar acá. En esa oficina funcionan 4 agencias importantes, que son la DEA, la Guardia Costera, el FBI y la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA. Desde allí se coordina todo lo que es las actividades de la agencia para la región. Ahora, eso se va a empezar a coordinar desde Uruguay. Eso se va a mudar a fines de este año, a principios del año que viene, a más tardar. ¿Y por qué se quieren instalar en Uruguay? No sé, exactamente el motivo no lo conozco, pero supongo que tiene que ver con que Estados Unidos tiene buenas relaciones con Inglaterra, Inglaterra tiene conflictos con Argentina y ellos pretenden cuidar esa buena relación. Si esa mudanza efectivamente se llevara a cabo, todos los movimientos de esa agencia relacionados con Latinoamérica serán dirigidos desde Montevideo. Pero la intervención de la CIA en Uruguay no comienza con este acontecimiento. La agencia ha tenido una clara influencia en una de las épocas más nefastas que ha atravesado el pueblo uruguayo: las guerrillas armadas y la posterior dictadura militar de 1973, en la que decenas de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Los inicios de la CIA en Uruguay se remontan a fines de los años 40, cuando instaló su estación en Montevideo para realizar sus tareas de espionaje, contraespionaje e influencia política. Al igual que lo hizo en el resto del mundo, con excepción del Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Las estaciones se ubicaban en las capitales de los países. También podía haber otras bases dispersas en ciudades de provincia que se subordinaban a la de la capital. En la mayoría de los casos, se hallaban encubiertas en las secciones políticas de la Embajada de Estados Unidos. Los objetivos de cada base consistían en descubrir los secretos militares, científicos y económicos del Estado y obtener información sobre los intereses soviéticos presentados en forma de partidos comunistas locales y grupos nacionalistas, revolucionarios y ultraizquierdistas. La CIA contó con varios colaboradores en Uruguay. Uno de los más notorios fue el dirigente ruralista Benito Nardone, integrante del Partido Nacional, uno de los partidos políticos más tradicionales del Uruguay. Este dirigente alcanzó la presidencia del gobierno colegiado en 1960.
Nardone aprovechaba sus comunicaciones con la gente del campo, desde la radio CX4, Radio Rural, para transmitir el desprecio que sentía hacia el comunismo. Esas ideas no pasaron desapercibidas para la CIA, que vio en este líder de la campiña un buen ejecutor de sus planes también anticomunistas. En 1958, un alto funcionario de la CIA, Howard Hunt, lo reclutó como operador político, cargo que ocupó hasta 1963. Su tarea era la de informar y todas las semanas se reunía con el jefe de la estación en Uruguay, Tom Flores. La estación montevideana de la CIA, digamos, el lugar físico e institucional que ocupó en Montevideo ya se data desde fines de 1940. Apenas de que la CIA se creó ya tuvo un lugar en Montevideo, y esto probablemente se vinculara mucho con el hecho de que, y era sabido en la época, Uruguay, por ciertas condiciones políticas que existían, que tenían que ver con la existencia de una democracia liberal y representativa bastante instalada y la ausencia, digamos, de una persecución específica contra los comunistas, se había transformado en una especie de lugar central en América del Sur para las actividades de la Unión Soviética y del Partido Comunista en particular. Por ende, la CIA como que desarrolló también la necesidad de controlar ese lugar en el cual se podía desarrollar un caldo de cultivo tan favorable al comunismo por el hecho de que no era tan perseguido como en otros países de América Latina, y de ese momento se instaló una estación en Montevideo. La vinculación de Benito Nardone con la CIA es clara en lo que fue el primer gobierno del colegiado nacionalista. Provenía de la Liga Federal de Acción Ruralista y originalmente hasta había tenido unos comienzos en el Partido Colorado, pero a fines de la década de 1950 hizo una alianza política con Luis Alberto Herrera para lograr acceder al gobierno, bueno, y esa posibilidad triunfó en las elecciones de 1958. Nardone fue durante ese gobierno el principal operador político de la CIA. El rol de Nardone era más bien ejecutar con normalidad, podría decirse, su obra política, que tenía que ver en ese momento con el cargo que ocupaba en el Consejo Nacional de Gobierno, y ejercer esa acción política de acuerdo a las directrices que más convinieran, digamos, a la línea que bajaba desde el Departamento de Estado, digamos, hacia la CIA. Y eso tiene que ver claramente con la persecución del comunismo, con el combate del comunismo, y bueno, y con tratar de acercar de la medida de lo posible las principales instituciones represivas del Estado hacia actitudes más anticomunistas. Bueno, en ese sentido, Nardone fue uno de los que desarrolló la campaña anticomunista más importante que hubo en esos años, fue el principal actor anticomunista, desarrolló permanentemente a través del diario que era de su propiedad y de la radio que era de su propiedad propaganda en este sentido, y fue una de las personas que más estimularon las primeras acciones, digamos, violentas que existieron en Uruguay en esos años, por lo que en ese momento eran llamados por la izquierda bandas fascistas. Entre las décadas del 60 y el 80, las revueltas sociales, las violaciones a los derechos humanos y los actos represivos eran moneda corriente en varios países de Latinoamérica. Los regímenes militares fueron la expresión de la Guerra Fría en el sur del continente americano. Uruguay no era la excepción a la regla. Secuestros, fugas carcelarias, torturas y asesinatos por parte de militares y civiles. Uruguay era una verdadera bomba de tiempo. Además de las Fuerzas Armadas, otro de los protagonistas de la álgida situación fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero de izquierda radical. Los Tupamaros se organizaron en la década del 60, claramente influenciados por la Revolución Cubana de 1959. Desde el inicio, la organización se definió como socialista. Tenían un apoyo mínimo exterior desde Cuba y de otros movimientos guerrilleros de los países limítrofes. El MLN sigue teniendo el mismo objetivo que tuvo cuando surgió. Contribuir, nunca pensamos nosotros, por eso han sido muy injustos con nosotros, ¿no? Nunca pensamos hacer socialismo por Uruguay, tan estúpidos no éramos, porque el Uruguay es un poroto, es un barrio desde el punto de vista de los habitantes, es un barrio de San Pablo. No, contribuir a la construcción de una vía, una senda, una transición hacia una nueva sociedad. Ese fue el origen del MLN y sigue siendo el objetivo. Nosotros teníamos una controversia con los partidos comunistas. Los partidos comunistas a escala mundial planteaban que la contradicción fundamental de nuestro tiempo era países socialistas, países capitalistas. Nosotros nunca compartimos esa tesis.
nosotros dijimos que la verdadera confrontación fundamental de nuestro tiempo era países que se llamaban desarrollados o industrializados, como dicen ahora, ¿no? Y los países subdesarrollados. Esa es la verdadera controversia. Creo, no éramos los únicos que pensábamos eso, ¿no? Y creo que el proceso histórico demostró que no estábamos tan equivocados. Desapareció el campo socialista y la controversia sigue existiendo. Alguien Mitrione, y veníamos teniendo información, estuvo en República Dominicana, estuvo en Brasil. Mitrione enseñaba a la represión. Era decir, era un maestro en ese tema, ¿no? Que construyó él mismo, dice, era un científico. No torturaba por sadismo. Después que lograba lo que quería, no molestaba más, ¿no? Era un científico de la tortura. Con los cubanos algo teníamos, ¿no? de vínculo, pero a ese extremo, es decir, servicio y servicio. Nosotros no teníamos servicio organizado, teníamos algo, pero poco. Ahora, con la Unión Soviética jamás. Nosotros con la Unión Soviética, es más, cuando viene la diáspora nuestra que nos deshacen, salvo Cuba, ningún tupamaro se asiló en países socialistas. Posteriormente, digamos que las primeras acciones más importantes pueden encontrarse a mediados de la década de 1950, cuando se refugió en Uruguay, y a comienzos de la década de 1960, cuando se refugió en Uruguay el expresidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, que había sido derrocado en Guatemala por una oposición política, digamos, directamente financiada, controlada y muy impulsada por el gobierno de Estados Unidos y la CIA. Esto porque se temía que Arbenz fuera a desarrollar en Guatemala una especie de nacionalismo popular o con ideas que incluso se lo acusaba y se lo señalaba de estar muy directamente relacionado con la Unión Soviética. Y bueno, en ese sentido se planteó una necesidad de intervenir políticamente en Guatemala y Arbenz fue derrocado. Y esto era parte un poco de las principales funciones de la CIA, que era influir en esos países en los cuales se temía que podían crecer gobiernos socialistas o asociados a sus ideas, y también influir directamente en lo que era todo el terreno de la comunicación de masas. La CIA, más allá de lo que era la infiltración, el espionaje y todo ese tipo de actividades que más o menos conocemos, tenía un costado muy importante de tratar de controlar y de influir en la opinión pública, y esto se hacía financiando periódicos, periodistas, insertando editoriales sin firmar en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y esto fue como el primer caso más conocido en Uruguay, que fue con el exilio de Arbenz. El caso de Dan Mitrione es probablemente el de mayor relevancia respecto a la presencia de la CIA en Uruguay. Era un agente secreto estadounidense que se instaló en este país como funcionario de la Embajada de Estados Unidos. Formaba parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Pese a la discreción que lo caracterizaba, su secreto mejor guardado salió a la luz. Dan Anthony Mitrione habría sido un experto en torturas que llegó a Uruguay enviado por la CIA en un programa clandestino que comprendía a toda Latinoamérica. El objetivo era colaborar con la destrucción de las izquierdas que surgieron con fuerza luego del ascenso al poder de Fidel Castro en Cuba. El gobierno uruguayo no estaba al tanto de este operativo de la agencia de inteligencia que se mantenía en extremo secreto. Esta casa, que no llama la atención entre las otras de la cuadra, sería testigo del destino de Mitrione en manos de los tupamaros. Esta es la denominada Cárcel del Pueblo. El 31 de julio de 1970, Dan Mitrione fue secuestrado por los tupamaros, al igual que lo fueron el cónsul brasileño Aloísio Díaz Gomide y algunos días después, el funcionario estadounidense Claude Fly. Todos fueron llevados a la Cárcel del Pueblo, el lugar donde los tupamaros llevaban a sus secuestrados en pleno centro de Montevideo. La libertad de Mitrione valía la liberación de los presos políticos. Así lo exigían los tupamaros. El gobierno uruguayo se negó y el 10 de agosto de ese mismo año, Mitrione fue ejecutado. Ese hecho provocó que la Asamblea General votara la suspensión de las libertades individuales. El cónsul brasilero Díaz Gomide, por su parte, fue liberado el 21 de febrero de 1971, luego del pago de un rescate, y Fly el 2 de marzo, tras sufrir un ataque cardíaco. Mucha información no teníamos, ¿no? Pero alguna cosa supimos a través de un infiltrado cubano,
el famoso Cosculluela, que hizo el libro Pasaporte 13.333, que estaba infiltrado en la CIA y que la CIA lo metió en Uruguay, ¿no? Cuando vino Mitrione y todo eso. Va. A partir de ahí algunas cosas sabíamos, pero no mucho. Nosotros no teníamos así un servicio de información que nos permitiera tener tanto conocimiento, ¿no? En términos generales, uno sospecha de los procedimientos que utilizan y lo que hacen. Es una sospecha, que generalmente el tiempo después confirma, ¿no? Es decir, ya no hay mucho que inventar. Sabemos bien que cuando tienen la posibilidad de incidir en función de sacar las personas o los organismos políticos que estén controlando una nación que les son hostiles o que no son muy favorables, y lo hacen. En 1972, otro hombre fue capturado por los Tupamaros por formar parte de los servicios secretos estadounidenses en Uruguay. Se trataba del funcionario policial Néstor Bardesio. Quien se encargó de interrogarlo fue uno de los directores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Mauricio Rosenkopf, el ruso, para sus compañeros. Nelson Bardesio era un integrante de la CIA, integrante del Escuadrón de la Muerte de Uruguay, una persona que trabajaba básicamente en las sombras a fines de los años 70, a fines de los años 60 y principios de los años 70, cuando el Escuadrón de la Muerte, bueno, tuvo una actuación lamentable, detestable. Nelson Bardesio era un funcionario secundario de la policía que actuó directamente a las órdenes de muchos funcionarios americanos de la CIA. Bardesio era aparentemente un simple fotógrafo, no, era más que eso. Y él se escudaba en eso después también, ¿no? Pero era más que eso, y lo subimos un poco a Cosculluela, fue el que nos informó. Y por eso nosotros le echamos mano, ¿no? Al tipo. Por supuesto, no lo tocamos al individuo, ¿no? Se asustó y cantó todo. Pero fue así, digamos, toda una descripción de todo. Es decir, de ahí fue donde supimos las cosas, porque el tipo habló todo. Empezamos a conversar y como entró a cantar errado, lo dije, mire, me está cantando errado, mire, a esta persona que no conoce, acá tengo una foto donde usted está con esta persona. Un integrante del escuadrón que todavía están buscando, Miguel Sofía. Entonces, a partir de ahí se dio cuenta que yo tenía más información. Entonces, le digo, ¿para qué vamos a alargar esto? Y bueno, y ahí acordó y tuvo él la iniciativa de tomar un cuaderno, le hicimos llegar un cuaderno. Y escribió. Y fue escribiendo lo que se conoce como las actas de Bardesio. El Escuadrón de la Muerte era un grupo parapolicial de extrema derecha que durante las décadas de 1960 y 1970 se puso como objetivo reprimir a los tupamaros a través de atentados, secuestros, torturas y asesinatos. El Escuadrón de la Muerte era un grupo parapolicial y paramilitar, es decir, integrado por militares, por policías y también por civiles, que se dedicaba a hacer el trabajo sucio del gobierno, es decir, trabajaba también, obviamente, en las sombras, para hacer desaparecer gente, para asesinar, pero era básicamente encargado por el gobierno. El Escuadrón de la Muerte fue, digamos, podría ser definido como pequeños grupos integrados por policías y militares, con una vida bastante autónoma, digamos, de las jerarquías propiamente dichas, y que estuvo muy relacionado con la influencia que durante esos años había tenido en Uruguay lo que fue el programa de seguridad pública. Digamos, el programa de seguridad pública, Public Safety Program en inglés, el PSP, fue un programa del Departamento de Estado que trató de influir en varios países de América Latina, sobre todo de América Latina y del mundo, los que se señalaba como más amenazados por la influencia del comunismo, para proporcionar entrenamiento policial, tácticas de contrainsurgencia, armamento, medios de comunicación para mejorar la actividad de la policía. Y en ese sentido, muchos de los policías y militares que posteriormente se señaló como integrantes del Escuadrón de la Muerte fueron algunos de los que fueron becados por el gobierno de Estados Unidos para estudiar en estos lugares. El Escuadrón de la Muerte nace a partir del asesinato de Mitrione, seguramente,
Es decir, es a partir del asesinato de Mitrione que se comienzan a operar las primeras acciones más violentas de comienzos de la década de 1970. Algunos integrantes o personas que fueron señalados como integrantes, por ejemplo, Víctor Castiglioni o Héctor Campos Hermida, el comisario Campos Hermida, no recuerdo en este momento el nombre exacto, fueron personas que integraron estas becas de estudio, digamos, en Estados Unidos, en escuelas que eran directamente controladas por la CIA. Cuando lo liberan los Tupamaros, él recurre a algunos políticos, que se reúne en un colegio de Uruguay, en la Sagrada Familia, donde concurren algunos políticos. Él lo que pide es una especie de inmunidad diplomática, para que no tomen represalias contra él por lo que dijo a los Tupamaros. Y allí en esa reunión confirma que lo que le dijo a los Tupamaros efectivamente era cierto. Primero, que existía un escuadrón de la muerte, que lo integraba, que habían realizado crímenes. Eso es, en las actas parlamentarias consta, pero además, cuando el juzgado investiga, confirma esos datos, aunque él los siga negando, también con algún otro integrante del escuadrón de la muerte. Entonces, digamos, va más allá de lo que le haya declarado a los Tupamaros. No se lo procesó por la declaración que le hizo a los Tupamaros, sino por toda la confirmación posterior, tanto a nivel de los políticos como del Parlamento, como las confirmaciones documentales y de testigos que hizo el Poder Judicial. Néstor Bardesio fue secuestrado por los Tupamaros el 24 de febrero del año 1972 y trasladado a la cárcel del pueblo. Fue liberado, pero no sin antes negociar su salida con algunos políticos, ya que temía las represalias de sus colegas policías por sus revelaciones. Los políticos decidieron entregarlo a las Fuerzas Armadas, ya que desde su desaparición estaba requerido. Pero pese al pedido de Bardesio, apenas unos días después de su liberación, las Fuerzas Armadas lo dejaron en manos de la policía, alegando que fue entregado a sus mandos naturales. Una vez liberado por los Tupamaros, Bardesio se desdijo de lo que había confesado, aludiendo que había actuado bajo presión. Eso provocó que el Parlamento dejara de lado la supuesta existencia de los escuadrones de la muerte. Al poco tiempo, Bardesio desapareció. Se cree que protegido por la CIA. No se supo nada más de él, hasta que muchos años después fue ubicado por unos periodistas uruguayos del semanario Brecha en Buenos Aires, Argentina. El 23 de julio de 2008, luego de más de 35 años de su desaparición, fue detenido y en noviembre de ese año se lo extraditó a Uruguay por la causa de la desaparición del estudiante de agronomía de 19 años, Héctor Castañeto, y los asesinatos de Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez, todos jóvenes militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Es una larga investigación de casi 2 años, donde aparecen datos políticos, primero, de algunas fuentes políticas, y posteriormente, bueno, alguna investigación que tuvimos que realizar con alguna documentación, fuimos afinando los datos, conseguimos el número de una casa en Argentina y la chapa de un auto. Nos ayudó Fabián Kovacic desde Argentina, tratando de corroborar si efectivamente existía la casa y el auto. Teníamos algunas dudas, incluso cuando viajamos a Buenos Aires, pero finalmente logramos encontrar a Nelson Bardesio y al Nelson Bardesio que era, porque había ciertas dudas respecto del nombre, porque existía otro Nelson Bardesio que no era este que finalmente encontramos, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, nuestra tarea era encontrarlo y divulgar que estaba allí. El resto lo hizo la justicia y lo hizo bien. Esta es la cárcel de Domingo Arena. En este lugar está preso un grupo de exmilitares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar uruguaya. Aquí también está el ex agente de la CIA, Néstor Bardesio, cumpliendo una condena de 30 años por homicidio especialmente agravado. Una vez extraditado, Bardesio volvió a afirmar ante la justicia que las declaraciones que le hizo a los Tupamaros cuando estos lo secuestraron en 1972, en que reconocía su vinculación con el Escuadrón de la Muerte y la CIA en Uruguay, eran falsas, ya que estaba amenazado y bajo presión. De cualquier manera, la justicia que lo procesó con prisión entendió que la información que Bardesio había dado mientras estaba secuestrado por los Tupamaros era cierta y que efectivamente estuvo relacionado a los escuadrones de la muerte
y trabajaba para la CIA. Otro personaje importante de la época fue el comisario Otero, quien entre las décadas del 60 y 70 fue director de inteligencia y enlace de la policía de Montevideo y estuvo frente a la lucha contra los tupamaros. Otero fue quien logró el desmantelamiento casi completo de la organización. Trabajaba en la jefatura de policía y allí había agentes estadounidenses que se fueron volviendo cada vez más importantes con el tiempo. El 15 de agosto de 1970, pocos días después de la muerte de Dan Mitrione, Otero concedió una entrevista al periódico brasileño Jornal do Brasil, en la que habló de la vinculación del funcionario estadounidense con la CIA y afirmó además que este hombre le enseñó a la policía uruguaya el uso de violentas técnicas de tortura y represión. A los pocos días, el periódico uruguayo El Diario publicó un artículo desmintiendo al medio brasilero, afirmando que la entrevista a Otero había sido accidentalmente modificada por las diversas traducciones que había sufrido. Yo le digo a usted que yo estaba con la cabeza puesta en la guillotina, usted no me va a creer, pero es la realidad de las cosas. Entonces, vuelvo a repetir conceptos. Estúpido no soy, así que yo no iba a hacer ese tipo de manifestaciones. Como también ocurrió que un periodista argentino a mí me establece o me define como que yo no torturaba y mis compañeros de inteligencia sí lo hacían. Hoy que las cosas son diferentes, vuelvo a repetir la misma versión. Ni dije que torturaba yo, ni tampoco iba a decir absolutamente nada con respecto a mis funcionarios o a otros integrantes de la organización que ya manejaba, aún sin haberse creado la oficina que después maneja todo, ya se sabía de quiénes eran los que manejaban toda esa lucha, ¿no? Otero fue relevado de su cargo de director de inteligencia y enlace de la policía. En su opinión, lo sacaron porque estorbaba. De todos modos, en su momento, le dijeron que había sido por unas declaraciones inoportunas que habría dado a la prensa. Otero también fue director de la cárcel de Punta Carretas, luego de la fuga de 111 presos políticos en septiembre de 1971. Según sus propias palabras, se llevaba bien con los tupamaros, tanto así que practicaba deporte con ellos. A su vez, fue seguridad privada de muchos mandatarios cuando venían al país. En más de una oportunidad han cruzado la calle para estrecharme la mano. Están todos ellos vivos y ellos pueden decir si yo fui o no fui a jugar al voleibol con ellos. Yo con tupamaros jugué al deporte que ellos jugaban, al voleibol. Yo con los presos comunes jugué al fútbol, a la pelota de mano, al básquetbol. El comisario Otero, hacia fines de la década de 1960, sobre todo hacia 1967, fue una de las personas... Él ocupaba la dirección del Departamento de Inteligencia y Enlace. Y desde ese lugar fue como que quien pudo prácticamente desbaratar el funcionamiento del Movimiento de Liberación Nacional hacia 1967. Digamos que el Movimiento de Liberación Nacional, si sus gérmenes pueden datarse de 1963 y se desarrolla como tímidamente y de a poco durante a mediados de la década de 1960, hacia 1967 como que sufre golpes muy duros por la policía y sobre todo por el Departamento de Inteligencia e Enlace, se me fue un poco el nombre particular. Bueno, Otero es quien controla ese lugar y es quien asesta los principales golpes al Movimiento de Liberación Nacional. Otero era señalado en la época por mucha prensa de izquierda, e incluso es una cosa que se ha recuperado posteriormente, como que era un policía que no torturaba y que tenía como una fama en ese sentido de ser el policía bueno. En muchas ocasiones, las dictaduras de Latinoamérica trabajaban en conjunto, pero el 25 de noviembre de 1975 se formó el Plan Cóndor, que selló la colaboración mutua entre las dictaduras de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La CIA fue una gran colaboradora de esta operación.
Facilitó las comunicaciones para la Operación Cóndor. Fue un miembro clave para la organización, inteligencia y asistencia financiera del plan. El Plan Cóndor es el resultado de la simultaneidad de dictaduras militares en el Cono Sur. Y el hecho de que, digamos, todas esas dictaduras militares veían como enemigos a unas fuerzas políticas que a su vez también eran transnacionales. La idea primero era crear una base de datos que informara sobre la presencia y las actividades de los terroristas en los distintos países del área del sur. Luego la idea fue hacer operativos conjuntos. Allí ya Brasil no le gustó tanto. Incluso en una tercera etapa se pensaba que se podía actuar fuera del área, en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, sobre todo en Europa, eliminando a los opositores de los regímenes que estaban actuando políticamente allá. Cuando se produce el asesinato de Letelier en Washington, allí el Departamento de Estado abrió los ojos grandes. Es decir, hasta ese momento Kissinger tomaba con mucha displicencia el tema Plan Cóndor, lo consideraba como un hecho natural, no le preocupaba. Pero cuando se empiezan a producir asesinatos en Washington y se enteran de que había otros blancos posibles, como por ejemplo el diputado por Nueva York que propuso el corte de la ayuda militar a Uruguay, era uno de los blancos del Plan Cóndor, entonces allí se entraron a preocupar. Esta famosa Operación Cóndor emana de esas relaciones que tenía la CIA con todos los servicios de seguridad en toda esa región. Es decir, yo no conocía de ningún país en América Latina y el Caribe donde la CIA no tenía sus conexiones y operaciones con los servicios locales. Por ejemplo, en Quito, quería saber algo de un argentino que está en Quito. Así que envías un cable a la estación de la CIA en la embajada en Buenos Aires y tienes que decir que pueden utilizar liaison o no. Eso quiere decir si pueden hacer un chequeo con el servicio local o si tienen que restringir la investigación a los archivos de la misma estación. Es decir, hubo siempre una distinción de lo que se tenía que hacer con, vamos a decir, activos unilaterales y los servicios locales. Y en todos esos años que estuve allá, yo supongo que eran 8 o 9, nunca supe de un caso cuando la CIA no podía hacer una investigación o averiguación con un servicio local. Fueron de enorme importancia para la CIA. Sin los servicios locales casi no se puede hacer nada, porque habría que utilizar policías o militares para llevar a cabo los actos que se quería efectuar. Philip Agui fue agente de la CIA durante 12 años. Trabajó como espía en Uruguay entre 1964 y 1966, pero también estuvo en Ecuador y México. En 1968 se retiró de la agencia de inteligencia y entre 1971 y 1975 se dedicó a escribir el libro El Diario de la CIA, donde contó su trabajo en la agencia estadounidense, describiendo con detalles los métodos de intervención secreta de los Estados Unidos en los países de la región y en Uruguay en particular. El gobierno de Estados Unidos lo declaró traidor y pidió su extradición, lo que lo obligó a mudarse por distintos países europeos y latinoamericanos. En 1979 perdió la nacionalidad estadounidense y se radicó en Alemania, porque su esposa era de ese país. Un oficial como yo, o los muchos más que hubo, no hacía más que reclutar y luego financiar y dirigir los chilenos en Chile y brasileños en Brasil. Ellos fueron los agentes, nosotros fueron los oficiales. Y son los locales, es decir, los brasileños o los chilenos, quienes realmente llevan a cabo las acciones. Según palabras del propio ex agente de la CIA, Philip Agui, en Uruguay, los objetivos de la CIA eran el Partido Comunista, la Confederación de Trabajadores del Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios, el Partido Socialista, el Movimiento Revolucionario Oriental, trotskistas y anarquistas, exiliados argentinos y paraguayos y las misiones diplomáticas de la Unión Soviética, Cuba, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumania y Yugoslavia. Pero la presencia de la CIA en Uruguay no se limitó a esa época fermental. El tiempo ha transcurrido, el mundo ha cambiado. La Guerra Fría terminó
Pero la CIA continúa operando en este pequeño país sudamericano. Pero, ¿qué es lo que hace actualmente la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en el Uruguay? En este momento, la CIA tiene puestos los ojos en ciertos temas en particular, aunque no quiere decir que intervenga directamente en ellos. Te diría que un 85% o más de las tareas que desarrolla la CIA acá, básicamente son recabar información, nada más. Es claro que uno de los aspectos que despierta más interés de Estados Unidos en la región es el desarrollo, el poder que tiene la izquierda acá, inclusive obviamente en Uruguay. Pero no es solo eso, también se trabaja en temas de narcotráfico, en terrorismo, en contrabando, incluso se hace lo que se llama espionaje corporativo, es decir, el gobierno a través de la CIA le devuelve favores a empresas americanas que tienen intereses en el país y les pasa información, porque ellos allí en Estados Unidos colaboran con grandes sumas para, por ejemplo, los veteranos de la guerra de Vietnam, ese tipo de cosas. Y un caso, por ejemplo, es el de Philip Morris. Los objetivos variaron, puede que los métodos también, pero algunas cosas siguen siendo iguales. El actuar desde las sombras, el mover los hilos de los mandos locales para conseguir sus propósitos, el traspasar los límites de la legalidad. Todo eso continúa intacto y ya forma parte de la esencia de la CIA. ¿El gobierno uruguayo sabe que hay agentes de la CIA trabajando? Puede saberlo o no, en general no. Hasta donde yo sé, el gobierno uruguayo no tiene idea que haya agentes secretos trabajando en el país. Al menos no oficialmente. Pero eso es en este momento, en la década del 60, en los 70, con la guerrilla, ahí sí hubo un trabajo conjunto, había un intercambio. Es decir, ellos trabajaban acá y a cambio la policía y las Fuerzas Armadas uruguayas recibían adiestramiento, armas, vehículos, buques, helicópteros, distintas cosas. Hoy la CIA tiene casas de seguridad en Uruguay, más de una. A mí me consta una que está junto al río Uruguay, pero no creo que el gobierno uruguayo esté al tanto de eso. Que la CIA tiene una casa donde esconde gente, donde puede esconder gente. ¿También tienen centros de detención aquí? Sé que hay de interrogación. De detención no lo tengo claro, pero es probable que exista, sí. Pero nosotros no trabajamos con las películas, o sea, no es como nos pintan en las películas. No todos andamos armados. No voy a hablar de mí. Están ahí, aunque no se vean. A veces hay rumores sobre alguno de sus pasos, pero nada confirmado, hasta que uno de ellos se decide a hablar. En su momento se rumoreó que estaban buscando a Bin Laden en la frontera de Uruguay con Brasil. ¿Esto fue así? Sí, claro. Allí en el Chuy, que es una ciudad fronteriza con Brasil, hay una colectividad palestina muy grande y existían sospechas de que podría haber alguna vinculación. Entonces, obviamente, la CIA vino al Chuy, como vino a otros lugares de Latinoamérica donde se sospechaba que podía haber células de Al-Qaeda o que podría llegar a estar Bin Laden. Es muy difícil llegar a desentrañar todo lo que se esconde detrás de los servicios secretos. Pero muchas personas tienen la necesidad de saber, de entender qué intervención tuvieron esas organizaciones en el destino de sus países. Cuán implicadas están en los acontecimientos más dramáticos que vivió Latinoamérica durante sus dictaduras militares y los procesos previos. En lo que respecta a la CIA, la información poco a poco va saliendo a la luz. Pero el águila y la estrella siguen ahí, renovándose, mutando todo el tiempo. Tan vivas como siempre.